señores jueces supremos, presidentes de corte y fiscalías superiores, señores magistrados. Doctor Segundo Baltasar Morales Parragués, doctor Pablo Talavera Helguera, doctor Fidel Rojas, expositores de este seminario. Señoras y señores, a nombre de la Academia de la Magistratura les damos la cordial bienvenida al seminario Recurso de Casación en la condena del absuelto a la luz de la última reforma legislativa de la Ley 31592, Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional Peruano. Contradicciones y soluciones dogmático-jurídicas. Evento académico que aborda un interesante tema que ha sido materia de investigación por el doctor Baltasar Morales Parragués, plasmado en el libro de su autoría titulado La condena del absuelto, caso Elidio Espinosa a la luz de la última reforma legislativa. Esta investigación jurídica que el doctor Baltasar comparte con nosotros analiza los institutos procesales del derecho a la instancia plural o derecho al recurso eficaz ante una condena impuesta, el derecho al juez imparcial y el derecho a la no reforma en peor. Asimismo, la obra del doctor Baltasar Morales estudia las sentencias emitidas en sede penal durante el proceso que duró más de 13 años, respecto a las cuales hace una apreciación de las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional peruano vía habeas corpus en el presente año, declarando la nulidad de la sentencia de casación emitida por la Sala Penal Suprema en agosto del 2021, finalizando su investigación realizando interesantes propuestas sobre la aplicación ulterior de la Ley 31592 sobre el recurso de casación cuando se trata de un condenado absuelto. La Academia de la Magistratura, entonces, se complace en brindar espacio de análisis y reflexión en tema de relevancia jurídica, renovando su compromiso de coadyuvar en el fortalecimiento de la capacitación de los magistrados del país. Con estas palabras, quiero dar la bienvenida a nombre de la Academia al doctor Baltasar Morales y a los dos panelistas, el doctor Pablo Talavera y el doctor Fidel Rojas. Doctores, están en su casa, la Academia de la Magistratura. Gracias. Muchas gracias, doctor Henry Guillén. A continuación, invitamos, y es un gusto, presentar al expositor de esta noche, el doctor Segundo Baltasar Morales Parragués. Permítanos leer parte de la hoja de vida del doctor Segundo Baltasar Morales Parragués. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Federico Villarreal, ex juez penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y ex miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Recibimos con fuertes palmas al doctor Segundo Baltasar Morales Parragués. Muy buenas noches, todos los presentes. Un saludo especial para el doctor Héctor Lama, magistrado de la Corte Suprema, a los distinguidos juristas, el doctor Pablo Talavera Helguera, el doctor Fidel Rojas, y a todos y cada uno de ustedes por estar presente en este evento. Debo agradecer de manera muy especial a la doctora Marién de la Rosa Bedriñana, presidenta del cuerpo directivo de la Academia de la Magistratura, quien ha permitido que esta convocatoria se realice y podamos, conjuntamente con ustedes, compartir algunas inquietudes en materia procesal penal que tienen que ver con la incidencia de si se materializa o no ese anhelo deseado por toda persona, que es hacer justicia por parte de los jueces.
comenzaré diciendo que, siguiendo la metodología propuesta por Manuel Atienza, quien sugiere que el derecho se construye a partir de casos resueltos por la judicatura, en esta oportunidad vamos a analizar la Ley 31592 de octubre del año pasado, a través de la cual se da una salida a un impasse procesal que trajo el texto del nuevo Código Procesal Penal referente a la ausencia de un mecanismo procesal para que se revise la sentencia cuando se condenaba en sede de apelación a un procesado que había sido absuelto. Como se dijo al inicio, vamos a aplicar estos principios procesales de la instancia plural, el recurso de casación, la no reforma en peor, así como el principio del juez imparcial, a través de un caso que motivó mi preocupación y mi inquietud cuando me enteré que ya pasaban como 8 años y el proceso seguía dando vueltas. Se trata del caso conocido como Elidio Espinosa. Es un proceso inicialmente seguido en Trujillo contra 10 procesados miembros de la Policía Nacional. Destaca entre los procesados el jefe, por el rango militar, el coronel Elidio Espinosa Quispe. A estos procesados se les atribuye que en un operativo de lucha contra la delincuencia habían intervenido a 4 personas, las habían llevado a un descampado y las habían asesinado. Ese es el cargo del fiscal. Este hecho ocurrió el 27 de octubre del 2007, hace 16 años atrás. Durante el proceso se han dictado 3 sentencias absolutorias en primera instancia. Al ser apeladas, la Sala de Apelaciones consideró que había razones para declararlas nulas y declaró nulas las. Hubo en la tercera nulidad un recurso que interpuso el principal procesado, Elidio Espinosa Quispe, alegando plazo razonable, interpuso casación y la Corte Suprema amparó el recurso y la Corte Suprema dijo que tenía que ponerse fin a ese proceso. Y aquí comienza el problema, porque la Corte Suprema dice que para poner fin a esa ronda de nulidades y de absoluciones, la Sala de Apelaciones podría condenar si es que lo considera así. Y que de condenarlo no se violenta el principio de la instancia plural. Producto de esa decisión, fueron condenados a 30 años de pena privativa de libertad los procesados. Van a sede constitucional mediante un habeas corpus, y en el habeas corpus, en primera instancia le deniegan su pedido, segunda instancia confirman, llega al Tribunal Constitucional este año, en el 2023, y el Tribunal Constitucional dice que se ha violentado el principio de la instancia plural, consecuentemente ordena que se haga un nuevo juicio de apelación, pero ya no por la Sala Superior, sino por la Corte Suprema. Como ya se había dictado la ley que facilitaba que la Corte Suprema haga este recurso de apelación, el tribunal da efecto retroactivo a la ley, declara nula la casación y se hace otro juicio. Imagínense, a esta fecha ya han pasado 16 años y el proceso que ya estaba cerrado, estaban sacando las órdenes de captura, nuevamente ha sido reabierto. Hoy día el expediente están preparándolo en Trujillo para remitirlo a Lima. Entonces, estos problemas nos ponen en mesa
para que reflexionemos cuántas veces nosotros, a veces, por inaplicar o por interpretar mal una ley, generamos que esta justicia que se puede hacer es demasiado lenta y al final no es tal. Para analizar con seriedad este caso, partimos de un concepto de lo que nosotros podemos entender como Estado constitucional de derecho. Y es que en un Estado constitucional de derecho, el derecho ya no solo es la ley que nos dan los legisladores. Además de la ley, están los principios constitucionales, los principios propios del derecho penal, del derecho procesal que ha desarrollado la ciencia del derecho, así también la epistemología, que es parte de la filosofía en general, en este caso de la filosofía jurídica, la argumentación jurídica y fundamentalmente, como caso práctico, los precedentes que dicta la Corte Suprema como precedentes vinculantes y los precedentes que también son vinculantes y que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tarea de los jueces no es tan fácil entonces. Hoy día los jueces ya no solamente deben aprender de memoria el código y aplicar a un caso concreto. ¿Por qué? Porque para volcar todos estos conocimientos en una decisión o fallo, o decisión jurisdiccional como se conoce, los jueces, la mayor parte de los casos, son fáciles. Aplicando la subsunción lógica, se aplican los hechos, la prueba, la ley, se resuelve el caso. Pero hay unos casos que son la mayoría, que se denomina los casos difíciles y los casos trágicos, donde la ley no puede resolver estos casos, porque la ley misma adolece de vacíos, contradicciones. Entonces, frente a esas limitaciones, tiene que acudirse a lo que se denomina la hermenéutica jurídica o la interpretación jurisdiccional de la ley. Y esta interpretación va mucho más allá de la interpretación literal. En el derecho se ha generado una polémica histórica a nivel mundial entre el positivismo y el justnaturalismo. Pero a raíz de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron expuestos en los juicios de Nuremberg y el caso de los guardianes del muro, hubo un filósofo alemán, Gustav Radbruch, quien dijo que la ley es limitada en su texto y para resolver estos casos, como los que he mencionado, hay que ir más allá de la ley, a un derecho supralegal. Si no, no se puede hacer justicia. Y crea una máxima que dice, una ley extremadamente injusta no puede ser derecho. Esta teoría de Radbruch fue desarrollada posteriormente por Robert Alexis en su obra La teoría de la argumentación jurídica. Y a esta nueva corriente se le denomina neopositivismo, el neoconstitucionalismo o el neojustnaturalismo. Quien habla se ubica dentro de esta corriente. Y en esta línea de pensamiento nos preguntamos, ¿cuál es el papel de los jueces en el descubrimiento de la verdad concreta en el proceso penal? El proceso penal siempre va a tratar de problemas que han ocurrido en el pasado y que hay que reconstruirlo. Y estos hechos que los vamos a reconstruir en un proceso penal se hace generalmente en una etapa que se llama la etapa del juzgamiento, también llamado juicio oral, donde se reconstruyen los hechos para ver verdaderamente cómo ocurrieron y resolver el caso. Es similar a una teoría del conocimiento, cómo se reconstruye el hecho, pero en el proceso penal, quien da una postura de cómo ocurrieron los hechos es el fiscal. Y el fiscal dice, los hechos ocurrieron así y tal persona es responsable.
Y esta hipótesis acusatoria debe ser corroborada en el proceso. Si es corroborado, hay condena. Y si no es corroborado, la absolución. A eso se llama la verdad concreta. No es la verdad histórica, no es la verdad filosófica, es la verdad que el proceso ha creado para solucionar en justicia los casos penales. Como quiera que esta es una creación, una investigación cognoscitiva, el juez al momento de actuar todas las pruebas tiene que valorarlas. Y la filosofía del derecho ha desarrollado, con Alexis y otros filósofos, una categoría de desarrollo del pensamiento que se llama la valoración de la prueba, pero no la valoración a cualquier forma, sino la valoración racional. Y la interpretación de la ley también debe hacerse, pero como dice Alexis, la interpretación racional de la ley y el derecho en general. Solamente así, si se llega al grado de certeza, se condena, y si no, la solución puede ser absolver, porque no se probaron los hechos, o absolver por duda. Y el juez, cuando explica esto en su sentencia, tiene que explicarlo en tal forma que se entienda lo que él está decidiendo. Y para eso tiene que conocer las categorías de la argumentación jurídica. Y la categoría de la argumentación jurídica se explican y se desarrollan en dos formas. La motivación interna, que es la subsunción de la premisa mayor o premisa menor, o sea, la prueba, lo que dice el fiscal y la sentencia. Y la motivación, que es más importante, la motivación externa, que es entendida como la corrección o sustento debido o solidez de las premisas. Una premisa que diga algo tiene que estar sustentada. Si esta premisa es normativa, ¿en qué ley se sustenta? Y si es una premisa práctica sobre hechos, fáctica, ¿sobre qué pruebas se sustenta? De no existir motivación, ocurre lo que César San Martín y otros hablan, aparece la patología de la motivación. Y consecuentemente la decisión o sentencia deviene nula, justamente porque no explica las razones de su decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como jurisprudencia 3 casos que a nivel de América Latina se conocen sobre cómo se explica y se aplica la ley frente a casos donde hay vacíos, donde hay problemas sobre el juez imparcial, sobre la instancia plural, y son los casos Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica. Otro caso, el director general de la Presidencia de la República de Venezuela, Óscar Enrique Barreto Leiva, quien también fue amparado su derecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, el caso de Óscar Mohamed, un chofer en Argentina que atropelló a una señora y le causó la muerte. Brevemente voy a explicar en qué consiste la violación a estos principios y que la Corte lo ha tutelado. El caso Mauricio Herrera Ulloa, un periodista que, como tal, publica una noticia denunciando conductas supuestamente ilegales de un alto funcionario de Costa Rica en sede de Austria. El funcionario lo querelló penalmente. En el proceso, en primera instancia, el periodista fue absuelto. El funcionario interpuso recurso de casación, porque para este caso en Costa Rica no había apelación. La Corte Suprema declaró nula la absolución y dijo que se haga otro juicio. En el nuevo juicio, Herrera Ulloa fue condenado. Él interpone la casación y la Corte Suprema no le
le desestima y la sentencia quedó firme. Herrera Ulloa se va a la Corte Interamericana y alega dos cosas. Una, violación al juez imparcial, porque los jueces de la Corte Suprema que le declararon nula su primera absolución fueron los mismos jueces de la Corte Suprema que después, cuando es condenado, le denegaron revisar la condena. Y segundo, violación a la instancia plural, porque en Costa Rica solamente había recurso de casación y no apelación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos amparó su derecho y dijo nula la sentencia porque se han violado estos dos principios: juez imparcial y violación al derecho al recurso. En el caso de Venezuela, Enrique Barreto Leiva era un secretario del gobierno de Venezuela. El presidente de la República de Venezuela fue procesado penalmente, y con él y otros ministros. Y como él era el secretario general, también lo procesaron. Fue condenado, y en Venezuela, para estos casos, no hay recurso de apelación, que son aforados, y la Corte Suprema es la que expide esta sentencia. Pero Barreto Leiva no era aforado, pero a veces, como se dice, ya hay que hacerlo todo junto, ¿no? Lo condenaron y le denegaron sus recursos de casación. Él va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que si él no es aforado tenía derecho a que también le concedan el recurso de casación para que se le revise su causa. Y como le han denegado el derecho de recurrir a ese fallo, declaran fundada y amparan su derecho. Y el tercer caso de Argentina, el del chofer Alberto Mohamed, sentencia del año 2012. Mohamed, en el año 92, conduciendo su vehículo, atropella a una señora y muere. 2 años después fue absuelto, y al ser apelada la sentencia, Mohamed fue condenado en segunda instancia. Algo así como lo que ocurre en el Perú. En Argentina no preveía recurso de apelación, sino recurso extraordinario federal. Interpuesto el recurso, no fue amparado y Mohamed fue despedido de su trabajo. Va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que el recurso extraordinario federal no es un recurso amplio, eficaz, no valora pruebas ni hechos, y por lo tanto, al no existir un recurso accesible y eficaz dentro de las normas de Argentina, se le ha violentado su derecho. Y dispone en la sentencia que el gobierno de Argentina adopte medidas necesarias para garantizar al señor Mohamed el derecho a recurrir al fallo condenatorio. Entonces, estos 3 referentes los traigo a colación porque son los que pueden ser aplicados. No lo han aplicado en el Perú, en el caso de Lidio Espinosa. Ustedes saben que cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, uno de los problemas que comienza a debatirse en la judicatura es el tema del recurso de apelación frente a un procesado que fue absuelto en primera instancia. El artículo 419, numeral 2, y el 425, numeral 3, literal B, en su texto original del Código, antes de la modificatoria de la Ley 31592, facultaba a los jueces de apelación a condenar al que había sido absuelto. Se generó un problema en la judicatura. ¿Qué se hace? La mayor parte decía que si el código lo dice está bien y hay que hacerlo. Hubo unos jueces en Arequipa, una sala, en esa época presidida por el doctor no me acuerdo su nombre en estos momentos,
el procesado fue absuelto en primera. El doctor Jorge Luis Salas Alaina presidiría la sala. El procesado fue absuelto en primera instancia. Va en apelación y la sala dice, da para condenar. Y ahí ellos se preguntan, pero si lo condenamos, no hay para que él pueda hacer un recurso de apelación. Y la sala hace un control difuso de estos artículos y dispone la nulidad de la sentencia, pero que se haga otro juicio y a la vez se eleve en consulta de conformidad al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema para que se pronuncie, porque así lo dice la ley. La primera sala, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en el año 2010, con fecha 14 de septiembre, se pronunció y dijo que lo que habían resuelto en control difuso no procedía, porque desde su óptica los vocales de la Sala Constitucional dijeron, si hay, como en la sala, como en el proceso civil, primera instancia y segunda instancia, acá primera instancia a veces en civil se gana, en segunda instancia se pierde, y acá también han ganado primera instancia el imputado, en segunda instancia ganó el fiscal, por lo tanto no hay violación a la instancia plural. Desaprobó el control difuso que había hecho la sala y dijo que se haga el juicio de apelación. De ahí ya comenzaron a llegar a la sala penal permanente. Como quiera que aplicaban lo que decía el código, llegaba en casación a la sala penal permanente. Y la sala penal desde el año 2013 al 2018 comenzó a estudiar este caso y dijo que no se puede condenar al que viene absuelto, porque se violenta lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia plural, el derecho al recurso eficaz. Por lo tanto, cuando un condenado, cuando un procesado es absuelto en primera instancia y la sala cree que hay que condenar, debe declararse nula la sentencia hasta que se logren 2 condenas conformes. Y así vinieron trabajando. Sin embargo, la misma Sala Penal Permanente, a partir de agosto del 2018, saca una sentencia de casación y dice que lo que el Código ha establecido está bien, que no se violenta la instancia plural. Y a partir de ahí, la Corte Suprema comienza a validar este texto del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana siempre han dicho que al condenado hay que darle la oportunidad de que la sentencia sea revisada. Y aquí entramos al proceso de Lidio Espinosa. Como le decía, los hechos ocurren en el 2007, hay 3 sentencias absolutorias, 3 sentencias de apelación que declaran nulas, hay 2 casaciones que fueron presentadas en su oportunidad. Y lo interesante para el derecho procesal en el Perú está en que cuando la primera casación que interpone solamente Lidio Espinosa, de todos los procesados, él es el único que plantea la casación y dice, señores jueces, ¿cuándo va a acabar esto que absuelven, declaran nulo, que absuelven, declaran? Ya han pasado como 9 años y estamos en este plan. Y la Corte Suprema, en casación, dice, vamos a cortar esto y que se haga un juicio de apelación, y si que hay que condenar, que se condene, no hay problema, ahí se acaba todo. Y así se hizo. Cuando el expediente ya estaba en primera instancia, con esta casación lo suben el expediente y a todos los procesados que no habían interpuesto el recurso de casación son llevados al juicio de apelación conjuntamente con Lidio Espinosa. Y la sala de apelaciones hace el juicio de apelación y al final los condena a 30 años. Pero la sala se cuida y dice, no se va a hacer efectiva
la detención ni la captura hasta que ésta quede firme. Cuando eso, según el código, solamente está validado para esperar la apelación, porque en esa época no había apelación todavía. Aparentemente, esta condena quedó firme, pero los condenados, incluido Elidio Espinosa, se van vía habeas corpus a sede constitucional. Primera instancia pierde, segunda instancia también, llega al Tribunal Constitucional y a partir de este año el Tribunal Constitucional comienza a sacar sentencias una por una de los que van resolviendo el habeas corpus. Y dice que, como ya se dio esa ley que faculta el juicio de apelación por la Corte Suprema, aplica retroactivamente la ley y los efectos para estos casos y dice que la Corte Suprema haga un nuevo juicio de apelación, pero ya en la Corte Suprema. Después sube un segundo habeas corpus y en el segundo habeas corpus se plantean, ¿pero desde cuándo corre el plazo para apelar? Entonces, el Tribunal Constitucional en esta segunda sentencia dice el plazo para apelar va a correr desde cuando le notifiquemos esta sentencia de habeas corpus. Y en la última que ha sacado el TC, en octubre de este año, dice, fundado respecto al plazo razonable. Entonces, todo esto ha regresado a Trujillo y lo están preparando para traerlo acá. No debo de omitir que antes de que la Corte Suprema emita la segunda casación, el 3 de abril del 2021, 4 meses antes de resolverse esta casación, que validó la condena de los 30 años, el procesado Elidio Espinosa dejó de existir. Bueno, el juicio va a seguir contra los 7 que quedan vivos todavía. ¿No? Yo considero que en este proceso de Elidio Espinosa se ha violentado, al igual que las sentencias que referí la Corte Interamericana, el derecho a la instancia plural. Porque el recurso de casación no es un recurso ordinario, sino extraordinario. El recurso de casación no valora hechos ni pruebas, y no se actúan pruebas con inmediación ante el juez que va a resolver. Por lo tanto, ahí se ha violentado un derecho. También considero que se ha violentado el juez imparcial. Y aquí es importante tener en cuenta de que la primera absolución que le hacen a este grupo es revisada por la sala. Y el presidente de la sala de apelaciones dice, acá hay pruebas para condenar. Y no lo han hecho, nulo. Y además dice que no lo pueden condenar porque el fiscal solamente ha apelado pidiendo la nulidad. Cuando la Corte Suprema dice que se haga un juicio de apelación y que si se puede se condene, 7 años después, la nueva sala de apelaciones es presidida en calidad de ponente por el mismo magistrado que declaró nula la primera vez. Hay violación al juez imparcial. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Piersac versus Bélgica, 1984. Y el caso de Cuber versus Bélgica, de 1982. Considero que acá también se ha violentado el caso de violación al principio del juez imparcial. Por último, la no reforma en peor. Como les había relatado, un solo procesado, Elidio Espinosa, recurre en casación diciendo, señor, ya acaben estos años de que me absuelven, declaran nulo, y recurre en casación invocando plazos razonables. La Corte Suprema, en la primera casación que recurre solamente Elidio, dice, vamos a parar esto, señores, hagan otro juicio
y si hay que condenar, condenen. Pero los otros que no recurrieron en casación fueron llevados al juicio y los condenaron a 30 años, a Elidio y a los otros. Yo considero que se está violentando el principio de no reforma en peor y que debió ser reparado también en su momento por la Corte Suprema, ¿no? Para terminar, vamos a hacer un enfoque de las limitaciones de la ley última respecto al recurso de casación penal en estos casos. Cuando aparece el código y comienza la discusión en la Corte Suprema, las casaciones de la Corte Suprema dice, la primera en septiembre del 2014, dice que el presidente del Poder Judicial convoque a sala plena de la Corte Suprema a fin de que en uso de sus atribuciones de iniciativa legislativa elabore una propuesta de modificación del Código Procesal Penal, la misma que deberá ser remitida al Congreso para que dé cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mohamed versus Argentina, y se disponga la creación del órgano de justicia y la incorporación del órgano del artículo que habilite el medio impugnatorio de carácter ordinario a que se refieren los fundamentos de esta sentencia. Si en el 2014 la Corte Suprema ya comienza a pedir que se cree ese, en la segunda casación en el año 2015 se reitera ese pedido. Y en el año mayo del 2015, en la casación Mohamed Raúl Salazar, que viene de Ancash, la Corte Suprema declara precedente, vinculante, obligatorio, que no se puede condenar al que viene absuelto. Y dispone también que se le oficia al presidente para que creen ese organismo para que revise la condena que había sido objeto en la sede de apelaciones. Estos pedidos de la Corte Suprema se materializó cuando el Congreso, el 26 de octubre del año 22, publica la Ley 31592, que habilita el mecanismo procesal del recurso de apelación ante la Corte Suprema, donde se revisará la primera sentencia de condena dictada por la Sala de Apelaciones. Pero la ley deja un vacío. Hay dos salas de apelaciones. Hay dos salas en la Corte Suprema, perdón, en las salas penales. Una que ve el viejo código y otra que ve el nuevo código. Las casaciones las está viendo la sala penal permanente. ¿Quién va a ver? ¿Cuál de las dos salas va a ver el recurso de apelación? ¿A qué se refiere esta ley? No lo dice la ley. Esto tiene fecha 26 de octubre del 22, pero hasta la fecha el Poder Judicial no se ha pronunciado. Tiene que verlo el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene que decir qué sala va a ser la competente, porque si no, no sé cómo van a delimitarse las competencias de estas salas. Otro problema que hay, que se está debatiendo en la Corte Suprema, es si lo resuelto por la sede de apelación de la Corte Suprema puede ser objeto de recurso de casación. Algunos dicen que ya no, porque la Suprema se está pronunciando. Sin embargo, esta ley que modifica el 425 textualmente dice: sentencia de segunda instancia. Quinto, contra la sentencia de segunda instancia solo procede el pedido de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para su admisión. O sea, según la ley, sí procede el recurso de casación. Algunas conclusiones que debemos sacar de todo esto. La primera es de que esta inquietud que me motivó a mí buscar sentencias, ir a archivos, pedir informaciones, detalles, lo plasmé, me permitió plasmarlo en un pequeño trabajo que
hoy día estamos presentando en la academia, que se llama el caso Elidio Espinosa y la condena del absuelto según esta nueva ley. Otra conclusión a la que podemos arribar es de que el derecho, la teoría del derecho, la filosofía del derecho como saber práctico, solamente cumple su razón de ser en la medida que sirve para que los jueces, al aplicar este saber en resolver los casos, lo hagan buscando siempre el fin supremo, la razón de ser de los jueces, que es dictar justicia como valor fundamental de la persona humana. Otra conclusión es de que la potestad jurisdiccional de la defensa de la persona humana como fin supremo está en manos de los jueces, quienes están obligados a garantizarla aplicando día a día estos principios. Y solo así se va a construir un Estado constitucional de derecho. Por último, la columna vertebral del proceso penal está en que haya un buen fiscal, un buen persecutor público, que aporte pruebas al proceso, un buen abogado defensor que sea leal a su patrocinado, que lo defienda a cabalidad, en el mismo nivel de preparación que el fiscal acusador, y fundamentalmente que haya un juez idóneo, preparado, y que esté dispuesto a resolver los casos con sujeción a la ley, no con sujeción al periódico, no con sujeción a la televisión, a la trascendencia política que puede haber. Y también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, autor de diversos libros en materia de derecho penal y derecho probatorio. Además, a él lo vemos en diferentes conferencias nacionales e internacionales. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Pablo Talavera Helguera. Muchas gracias, muy buenas noches. Después de mucho tiempo retorno a las conferencias o participaciones presenciales y en esta casa. Doctor Baltasar Morales, quien hoy presenta su libro, el doctor Fidel Rojas, el señor juez supremo Héctor Lama, a los amigos aquí presentes, magistrados, magistradas y abogados. Una presentación de una obra en el derecho no es sino la expresión, como diría un profesor español, de un acto de fe de lo que significa hacer investigación en el Perú. Lo difícil que es abrirse paso para, en el caso de Baltasar, su primera obra, ¿no? Y una muy buena obra, a mi juicio, y acá no tiene nada que ver los años de amistad que tenemos, porque en mis comentarios va a haber de todo, ¿no? Es un esfuerzo porque hay que hacer toda una investigación previa, hay que elegir un tema, hay que abordar todas las implicancias que académicamente y qué concepciones hay alrededor de un tema, luego cuál va a ser el enfoque, pero no solamente es un trabajo intelectual, también ese acto de fe se traduce en que luego cómo se publica. Creo que hemos pasado esa vicisitud con Baltasar cuando estábamos buscando editores. Y es que a veces los editores buscan obras comerciales, a veces manuales sin mayor enjundia, ¿no es cierto?, sin algo que signifique un aporte, mucho menos un análisis profundo del caso, sino repeticiones de lo que está en la ley o de lo que está en la jurisprudencia. Y me satisface profundamente que en las primeras páginas de su trabajo Baltasar siente las premisas metodológicas, ¿no? Cuando precisamente la metodología jurídica la describe, siguiendo al profesor Martínez Zorrilla, como el trabajo, problemas y soluciones referidos a la interpretación del derecho, a la sistematización, y le agrega pues a la ponderación desde su vertiente que se ha declarado neoconstitucionalista. Yo no me adscribo a esa posición. Y por eso es que vamos a tener probablemente algunas pequeñas, no discrepancias, pero sí no coincidencias, ¿no? Y eso significa que
él es consciente que la ciencia jurídica avanza no solamente cuando se describe el contenido del derecho, sino cuando se hacen valoraciones, cuando se hacen críticas, cuando se reflexiona, cuando no se asume simplemente lo que está diciendo el legislador o la jurisprudencia, cuando no nos... Y fíjense ustedes que yo soy seguidor de la teoría analítica del derecho, ni aún estamos satisfechos cuando hacemos un análisis conceptual, ¿no es cierto? Desintegramos las normas, las disposiciones para poder estructurar y analizar el lenguaje jurídico. Ya sabemos que los problemas del lenguaje jurídico son de vaguedad y ambigüedad, y eso da lugar ¿a qué? A que no solamente veamos la interpretación literal o sintáctica, sino también interpretaciones como la sistemática, algunos la teleológica, algunos interpretaciones correctoras, como pueden ser aquellas que reducen o aquellas que extienden interpretación. Pero también nos vamos a encontrar por ahí con algunas incoherencias, ¿no? Desde la perspectiva jurídica. Voy a poner un par de ejemplos de la Corte Suprema, precisamente este caso es uno de esos ejemplos, ¿no? Donde la Corte Suprema no da cuenta de sus cambios jurisprudenciales. O sea, ¿por qué hacer overruling? Lo acaba de hacer con el acuerdo plenario número 5 del 2023 que le dice adiós a la prescripción de la ley Soto, ¿no? No sabemos. No sabemos cómo es que dicta 5 sentencias en las cuales se aplica esa ley y luego hoy, un par de meses después, los temas que están en mesa, cuando Mayflower, no me acuerdo el nombre del afroamericano que fue de alguna manera ahorcado o ahogado por la policía cuando lo intervinieron hace un par de años, ese caso, que de lo que denomina Baltasar emblemático, caso difícil, fue juzgado a los 4 meses de producido el hecho y sentenciado el mismo año, con una serie de actuaciones probatorias. Ese caso aquí todavía se estaría investigando por la Fiscalía y todavía pidiendo plazo ampliatorio o por prórroga de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque no tenemos un método de actuación frente a casos de esa naturaleza, porque creemos que la verdad la tiene que encontrar el fiscal y después la verdad la tiene que encontrar el juez, cuando en realidad el fiscal tiene que acumular lo que tiene y llevar al juez y presentar esa prueba en el juicio para poder acreditar en ese juicio con los testimonios, con los peritajes, con todo, que efectivamente los hechos sucedieron como él lo plantea. En Estados Unidos esa es la única oportunidad que tiene la Fiscalía y si no la sabe aprovechar, pues sale absuelto, el sistema ya no permite un segundo juzgamiento y el caso termina. Una valla alta, pero yo ni siquiera estoy planteando eso, yo planteo que sí deberíamos acercarnos un poquito, es decir, ser más céleres y no permitir nulidades tras nulidades tras nulidades, ¿no? Sobre todo cuando estos benefician, cuando se trata de absoluciones que benefician al reo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Pablo Talavera. Invitamos a continuación al doctor Fidel Rojas Vargas y permítanos leer parte de la hoja de vida del doctor Fidel Rojas Vargas. El doctor Fidel es profesor de Derecho Penal en la Universidad Particular Atenor Orrego de Trujillo. Ha sido profesor... Muchas gracias. Muy cálida la presentación, me ha significado una caricia positiva. Muy bien. Señor Baltasar Morales, mis felicitaciones por su libro, doctor Talavera, igualmente por su exposición, a todos ustedes por su presencia. Yo voy a trabajar un poquito, porque hoy día y ayer me encargué de eso, de ver el origen de la condena del absuelto y cómo se está viendo esto en el sistema legislativo comparado. Claro que de antemano yo quiero decirles que yo extraño el Código de Procedimientos Penales, porque el Código Procesal me parece un código extremadamente conservador en muchos puntos. Y el Código de Procedimientos Penales es muy superior en esta materia. El artículo 301, por ejemplo, del Código de Procedimientos Penales dice que la Corte Suprema, en caso de sentencia absolutoria, no podrá condenar al absuelto. Lo único que puede hacer la Corte Suprema es declarar la nulidad y nuevo juicio, infinitamente superior al Código Procesal Penal, en ese punto, y en muchos puntos más. Ligeramente, tomando en cuenta lo que dijo el doctor Pablo Talavera, por ejemplo, la superioridad
o la inferioridad de nuestro Código Procesal se ve en el tema de la prueba en segunda instancia, ¿no? Los ponentes extranjeros vienen y se extrañan. ¿Por qué en el Perú se colocan tantas trabas a que en segunda instancia se debata prueba, se incorpore prueba? Eso es absurdo. No se busca la verdad, ni la histórica, ni la procesal. ¿Por qué ese monopolio de los jueces, ese poder inmenso que le dan de decir no acepto nuevos medios de prueba porque no se ajustan al artículo tanto, al inciso tanto? Y casi siempre nunca se ajustan, pues porque es difícil. Entonces, el Código Procesal chileno, por ejemplo, dice, en etapa intermedia, señor procesado, si usted no me presentó prueba, me lo presente en audiencia. Y si en audiencia no tiene prueba, le doy 5 días para que me presente prueba antes de iniciar los debates. ¡Ah, carambas! Ese código es infinitamente superior en ese punto a nuestro Código Procesal Penal. Porque los jueces de investigación preparatoria, a quienes desde la defensa los llamamos jueces, no se vayan a ofender, notarios, el fiscal, los jueces de investigación preparatoria por lo general tienden a asumir al pie de la letra lo que dice la norma ordinaria en contra de lo que señala la parte programática del Código Procesal, que ellos tienen que fomentar, propender a la igualdad procesal y superar todos los obstáculos. Pero vaya, encontrar un juez de esa naturaleza es bastante difícil. Lo he encontrado, con lupa, pero lo he encontrado, y me han admitido que en audiencia presente prueba. Pero esa es una excepción, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, observamos la deficiencia de nuestro Código Procesal Penal. Pero en esta materia de la condena del absuelto, miren que desde el año 2004-2006 hasta recién, cuando ingresa esta modificación en el 2022, han pasado 16 años, en la que teníamos una norma extremadamente autoritaria, no solamente autoritaria, una norma medieval. En el medioevo se permitía condenar a las personas sin que exista pruebas. Y si es que me habían absuelto a alguien, de inmediato revocábamos la pena. Los jueces tenían un poder inmenso. Y si usted había aplicado una pena, pues yo aplico otra. Cámbieme esa pena y aplíqueme otra pena, más gravosa. Ese era el sistema del medioevo, en la que aún no habían códigos orgánicos sistemáticos, sino que habían una amplia gama de ordenanzas repartidas en distintos estados y en distintos principados en Europa. Entonces, en materia de condena del absuelto, tenemos 2 ejes rectores, 2 pautas, 2 paradigmas. Lo que señala el monstruo, al Leviatán, en el cual muchos de ustedes están desde dentro. Y desde dentro no se puede ver al monstruo, ¿verdad? A ese monstruo hay que limitarlo, desde adentro, desde el poder que ustedes tienen. Porque el poder del monstruo es muy fuerte. El Ministerio Público también es otro monstruo. Actualmente el monstruo del Ministerio Público es enorme, ¿no? El Ministerio Público ha asumido un poder pero desmesurado, lo que está ocasionando que quien tenga mucho poder, por lo general, se encuentra en las cúspides y las tempestades en las cumbres son pero terribles, que es lo que estamos observando ahora. Si el Ministerio Público fuera lo que siempre fue, y acá el doctor, mi amigo también que estaba en el Ministerio Público, sabía que el Ministerio Público era de perfil bajo, trabajaba muy bien, pero ahora el exponerse mucho a la mediatización política trae sus problemas. El doctor Morales se ha considerado, creo que se consideró un neo-justnaturalista, y eso me place, porque yo también soy un neo-justnaturalista, ¿no? Yo no puedo ser un positivista. Para mí las normas pueden recrearse y pueden utilizarse para lo que convenga, para ideologizar a las poblaciones. Ya lo tenemos el caso de Alemania, de Italia, se ideologizó. Y claro, lo que dice el doctor Talavera también es bastante exacto, ¿no? Las normas tienen que analizarse también desde sus posibilidades de explicación adecuada de sus significados. La filosofía analítica juega un papel importantísimo. ¿Y saben quién fue el primer filósofo analista del lenguaje jurídico? Pedro Abelardo. Abelardo y Eloísa, a esa historia de amor. Abelardo era un lógico increíble. Él estaba en esas épocas en la lucha de los universales y los particulares. Era una lucha tremenda con los monjes de esa época. Y él era sacerdote también. Pero él tenía posiciones críticas. Él hablaba la fe, pero con la razón. Al hombre casi lo queman, o sea, lo más... Muchas gracias. Felicitaciones al doctor por su libro. Siempre es muy ameno
escuchar a los docentes de la Academia de la Magistratura, y también es muy reconfortante. Señoras y señores, doctoras y doctores, ha culminado el seminario presencial recurso de casación en la condena del absuelto a la luz de la última reforma legislativa, ley número 31592. Ha sido un gusto para la Academia de la Magistratura presentar esta noche el libro del doctor Segundo Baltasar Morales Parragués.